también de la desigualdad salarial y de la desigualdad en los puestos de trabajo, porque al final, cuando hablamos del tema de las mujeres, hablamos mucho de violencia de género y nos dejamos otro tipo de cuestiones, como el tema de la desigualdad. Muy brevemente, 20 segunditos, 30 segunditos. Dos medidas muy escuetas que consideran ustedes fundamentales para luchar contra esa desigualdad salarial. Las mujeres ganan un 24% menos y solo ocupan el 25% de los cargos directivos, como acaba de denunciar recientemente Naciones Unidas. Sol Sánchez. Pues nosotros lo que tenemos previsto es legislar por ley contra esa brecha salarial, directamente prohibido. Aparte, hacer que tanto en las empresas, sobre todo en las públicas, que ni siquiera se cumple, ¿no?, pero que hubiera la necesidad de una composición paritaria de los órganos de decisión. Pero además es que creo que todo esto no... hay que acompañarlo de medidas más cercanas y de más rápida implementación y que se noten, como por ejemplo algo tan sencillo como los permisos de paternidad y maternidad, que iríamos haciendo obligatorios e intransferibles hasta las 16 semanas, que luego podrían subirse hasta un par de ellas más. Eso sería lo más rápido. De todas maneras, sí que me gustaría decir una cosa, y es que feminicemos un poco el debate, que a ratos está siendo muy masculino. Natalia. Las políticas públicas enfocadas a reducir la brecha salarial son el mecanismo y la herramienta para lograr esa finalidad, y aquí hay que potenciar la sociedad civil, es decir, la sociedad civil es la que te va a garantizar el músculo suficiente para evitar los vaivenes políticos, los que van a ayudar el empoderamiento de la mujer y lograr que se dejen atrás los roles tradicionales, ¿no? Luego, medidas concretas, pues nosotros pensamos que es importante la custodia compartida para abandonar esos roles tradicionales y fomentar las buenas prácticas y ayudar a las empresas a que desarrollen unas buenas prácticas para que sea más fácil compatibilizar la vida privada con la vida laboral. Pilar. Yo estoy a favor de que todo el mundo en lo posible gane cada vez más dinero y tenga más oportunidades. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo podemos intentar legislar eso. Lo que sí que podemos hacer es que ir avanzando. Por ejemplo, España tiene ahora mismo una mujer que es presidenta de uno de los dos mayores bancos españoles y uno de los mayores bancos en Europa y en el mundo. Y es una mujer. Seguramente sería mejor, sí, pero era impensable hace poco tiempo y dentro de unos años sería muy raro hablar de algo que ocurrió hace 5, 10 o 15 años. La evolución es imparable. Se trata de intentar avanzar lo más posible, pero no creo que tenga que ser por la vía de ponerle trabas a nadie, sino de fomentar que cada vez seamos más y mejores compitiendo por los mejores puestos. Tania Sánchez. Bueno, yo creo que la mayor elemento de la dificultad o de la diferencia de acceso de las garantías de igualdad en el mercado laboral tiene que ver, obviamente, con la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y con la concepción que se sigue, por desgracia, manteniendo de que los cuidados y, por tanto, la educación y, por tanto, la crianza son una cuestión de las mujeres. Y esto es lo primero que hay que empezar a decir alto y claro, que no es así, y esto también volvemos al debate que teníamos antes. Analicemos por qué se producen las cosas y si estamos de acuerdo en los análisis de por qué se producen las cosas, avanzaremos en las soluciones, si no nos tiraremos trastos a la cabeza con poco sentido. Y en el análisis nosotros lo decimos muy claro. Hay que decir que la sociedad tiene que corresponsabilizarse en su totalidad por la educación y por la crianza y por la reproducción, porque si no esta sociedad, si las mujeres tenemos que elegir entre ser madres y trabajar, a lo mejor un día decidimos solo trabajar y se extingue la humanidad, con lo cual conviene empezar a pensárselo y a tomárselo en serio. Por tanto, en ese respecto, por centrar, hay muchísimas medidas en el programa muy transversalizadas para garantizar la igualdad, pero nosotros sí hablamos de un plan estratégico para la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Sí hablamos de que hay que promover medidas destinadas a adecuar las condiciones, adecuar los horarios laborales para que garanticen que uno no hace jornadas interminables. Eso tiene que ver también con un marco legislativo que proteja a los trabajadores, porque si tú tienes un marco legislativo de precariedad en el que si protestas porque te obligan a hacer horas extras que no te pagan y te despiden, en lugar de que estés garantizado que no te van a despedir y que tienes protección, esto también opera contra la igualdad.
Por supuesto, entendemos que hay una parte que tiene que ver con los servicios públicos de calidad, educativos y de todo tipo, que garanticen que hay recursos para que la gente no tenga que pagarse la asistencia y que sea un lujo tener familia y tener hijos. Por tanto, creemos que hay que declarar el derecho universal a la educación infantil de los 0 años y que tiene que haber un recurso público. Y por último, a nosotros sí nos parece crucial, y es una cosa en la que también no se ha querido avanzar, y ha sido la sociedad civil desde la plataforma por los permisos iguales e intransferibles, con la que nosotros hemos trabajado para el programa y en el que el otro día participaron de un acto de familias muy bonito que tuvimos, que creemos sinceramente que hay que ya avanzar a permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Igual que hay un elemento que también creemos muy importante, y es que las familias, especialmente las monomarentales, tienen que empezar a tener una atención especial. Igual que se protege a las familias numerosas, porque todo el mundo entiende que tener 8 hijos en una sociedad de precariedad supone ciertas ayudas, nosotros no entendemos por qué nunca se ha protegido a las familias que están más amenazadas por la pobreza, que son las familias monomarentales y monoparentales. Sofía Miranda, medidas contra este tipo de violencias machistas, que son la desigualdad salarial y... Primero, hay que educar en igualdad. Esa es la primera medida para tener una sociedad igualitaria a largo plazo. Educar en igualdad y respeto por la diversidad. ¿Esto cómo se hace? Revisando los libros de texto, porque desgraciadamente aún hay libros de texto en el que el piloto es un hombre y la maestra es una mujer. También cuidar los contenidos televisivos y los anuncios. Educación universal y gratuita de 0 a 3 años. Por tanto, ahí las administraciones públicas, el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo para abrir más escuelas públicas. Permiso de paternidad igualitario para el hombre y para la mujer, de 8 semanas intransferible. Facilitar la custodia compartida, siempre teniendo en cuenta la valoración. Perdona que te interrumpa, es que creo que en tu programa pone que es transferible, ¿eh? No, igual me equivoco. Perdón, iba a decir 8 años. 8 semanas intransferibles para el padre y para la madre y luego 10 compartidas. Ajá, o sea que no son iguales e intransferibles, son desiguales, sí. con lo cual sigue habiendo desigualdad en la mujer. Y es mucho peor, puedes llegar a perder derechos sobre los que tienes ahora mismo. Si me Ahora dejáis terminar, sí, perdona, por favor. perdona. Gracias. Esas 8 semanas serán intransferibles. Como decía, facilitar la custodia compartida siempre teniendo en cuenta la protección del menor. Excluir de subvenciones y ayudas públicas e incluso retirar las concesiones administrativas a aquellos organismos que incurran en desigualdades. Además, plantear un pacto por la racionalización de los horarios y la conciliación laboral. Y además hay que hacer que las empresas incluyan en sus planes estratégicos la inclusión y aumentar el número de representación femenina en los altos cargos de dirección. Ángeles Álvarez, muy brevemente, porque me están Bueno, diciendo con que la nos misma queda muy poco brevedad que el tiempo. resto, simplemente. Mira, el 85%, según la última EPA, el 85% de las personas que pasaron al desempleo en el último trimestre fueron mujeres. El 85%. En estos momentos lo que tenemos es fundamentalmente que combatir algo que está ocurriendo en este país que no ocurría desde hace 30 años. Y es que las mujeres han empezado a engrosar las filas de la inactividad. Y esto es algo tremendo. Por tanto, una vez que tenemos identificado uno de los problemas, que es la precariedad del empleo femenino y la ausencia casi total, pero teníamos un incipiente estado de bienestar que ha sido arrasado. Y por tanto, eso que llamamos la corresponsabilidad del Estado en los cuidados, a los que se ha hecho referencia ya, supone en estos momentos un lastre para las mujeres. Las principales bolsas de recorte han sido educación y sanidad, 2 ámbitos que nos afectan en un doble sentido. Eran nuestras principales bolsas de empleo, pero además cuando se deja de atender en ese ámbito son las mujeres las que asumen los cuidados, no las familias, las mujeres. Por tanto, para combatir la brecha salarial hay que tener este diagnóstico muy presente. Desde luego nosotros proponemos avanzar en la ampliación del permiso de paternidad, que debe de ser, y esto lo quiero dejar muy claro, igual, obligatorio e intransferible, porque si no, quien los tomarán son las mujeres. Y quiero hacer un apunte sobre la medida de Ciudadanos 810, porque en estos momentos tenemos 16 semanas. Se puede dar la circunstancia, con la propuesta que están haciendo, que las mujeres lleguen a tener menos semanas de las que se les reconocen en estos momentos. Sofía, mira lo las cual, conclusiones. y ya termino, por tanto,
una cuestión que me parece fundamental. Ahora mismo tenemos una situación en la que uno de cada tres nacimientos no genera ningún tipo de prestación por maternidad. Por eso nosotros una de las cosas que queremos hacer es que absolutamente todas las madres desempleadas, todas, que hayan o no cotizado, y esto es importante, y que sean demandantes de empleo, tengan una prestación de 6 semanas. Y no una medida como la que está proponiendo el Partido Popular, de dar 2.000 euros al 0,07% de las madres de este país, que es la propuesta que habéis hecho. ¿Por qué 0,07? Porque yo he hecho el cálculo, entra al INE y puedes hacerlo, te recomiendo que lo hagas por si tu partido no te ha pasado el argumentario, en el que la propuesta que estáis haciendo, referida a dar 2.000 euros a madres adolescentes en situación de riesgo, afecta al 0,... Sofía Miranda. Sofía Miranda. Yo quiero contestarlo. No manipules porque la baja se aumenta tanto para las mujeres como el permiso aumenta tanto para los padres como para las madres. 8 semanas para la madre, intransferibles. 8 semanas para el padre, intransferibles. Y esas 10 semanas a libre disposición entre padres. Entonces se puede dar la circunstancia, en algunos casos, insisto, en que solamente tengas derecho a 8 semanas. Eso es una decisión de la pareja. No, eso es introducir un elemento que merma los derechos de las mujeres. Me están diciendo por el pinganillo que hemos llegado al final del programa. Tenemos que abordar el minuto final de conclusiones y lo vamos a hacer a la inversa de como lo hicimos al principio, por sorteo. Me ha hecho una barbaridad, Ángeles, y quiero contestarle. 10 segundos. 10 segundos. Me están riendo por el pinganillo. Cuando tú dices que estás a favor de la discriminación positiva, y yo puedo estar de acuerdo, es tratar diferentes a los que son diferentes. Si hay alguien que requiere un trato especial, son las madres adolescentes, son los niños. Entonces, lo que no puedes decir es que una medida que vamos a proponer, que está en el programa, para ayudar a las madres adolescentes, es solamente para el 0, ojalá fuera para el 0. Minuto pero final. Es que lo que no puede ser es que te parezca mal una discriminación positiva a favor de las madres adolescentes. Yo no lo he valorado, he dicho que solamente afecta al 0,07. Claro, es que está pensada para madres adolescentes. Hemos llegado al final del debate, nos queda el minuto final. No he hecho nada más.